Ya, vamos a comenzar ya. Bien, con la doctora ya vieron la parte teórica con respecto a las infecciones del sistema nervioso central, ¿ya? Y ahorita lo que vamos a hacer es ver de forma virtual cómo se realiza la parte práctica, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar lo que son las infecciones del sistema nervioso central, ¿ya? Las competencias que ustedes tienen que adquirir, ¿no? Cuando realizan una práctica, en este caso, es conocer todo el procedimiento de la obtención y el transporte de la muestra, que en este caso es el líquido cefalorraquídeo. Tiene que, esta obtención y transporte de la muestra tiene que asegurar eh, la viabilidad de los posibles patógenos que estén en ella, ¿ya? Tienen que identificar los microorganismos patógenos que producen la meningitis, ¿ya? O sea, los que sí producen meningitis, para poder diferenciarlos de un contaminante. Realizar el procedimiento del examen bacteriológico del líquido cefalorraquídeo para la identificación de estos patógenos y interpretar el aislamiento con criterio clínico y epidemiológico. ¿Ya? Estas cositas son las que ustedes tienen que aprender. Ahora, como en todas las prácticas, ¿no? Antes de iniciar este tipo de infecciones, tenemos que saber un poquito de la anatomía de, de la anatomía de la parte que estamos hablando. En este caso, el sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal, ¿ya? Ese líquido cefalorraquídeo que nosotros obtenemos está recubriendo el cerebro y lo baña, ¿ya? Entonces, este cerebro está también conformado por unas membranas que lo recubren y lo protegen, que estas vendrían a ser lo que es la dura madre, que es la membrana superior o externa, la más dura, la que es la membrana intermedia, y la membrana interna, que es la pia madre, ¿ya? ¿La qué dijo? Esas son las pia madre, la membrana interna. ¿Ya? Y aquí hay una vista posterior de lo que es las vértebras, ¿no? Y aquí está lo que se ve, la médula espinal. Esta es la zona que se tiene que puncionar para obtener el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que se realiza normalmente entre la tercera y cuarta vértebra lumbar. Ya, ahora esta muestra de líquido se encuentra en el espacio subaranoide, en estas cavidades de la médula espinal. ¿Cuáles son las funciones de este líquido? La función principal es que amortigua y permite la flotación de la masa del cerebro. Ya, esa es su función principal. Y al realizar esa amortiguación de nuestro cerebro, también reduce lo que es 30 veces el peso de este, ¿ya? Porque si nosotros no tuviéramos este líquido cefalorraquídeo, no podríamos tener eh, el cuello recto, por así decirlo, ¿ya? Porque el cerebro es bien pesado y se podría romper, ¿no? Nuestro cuello. Por eso es que es muy importante, ya que reduce 30 veces lo que es el peso del cerebro. También cumple otras funciones como es el transporte de metabolitos esenciales y también la eliminación de desechos. Ahora, ¿cuáles son los nombres de las infecciones que se producen en el sistema nervioso central? Dependen, ¿ya? Si es una infección a nivel de la meninge, se va a llamar meningitis, ¿ya? Si es una infección o inflamación a nivel de la encefalitis y meningitis en conjunto, ¿no? Se lo llama meningoencefalitis, ¿ya?
y si solamente es en el encéfalo, pues se llama encefalitis, ¿ya? También se pueden producir algunos tipos de abscesos. En cuanto a los microorganismos, tenemos que tener bien claro que el líquido cefalorraquídeo es completamente estéril, ¿ya? En condiciones normales no existe lo que es una flora normal, ¿ya? O sea, ningún microorganismo tiene que estar en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? No existe flora normal. Ahora, los microorganismos más patógenos frecuentes, productores de meningitis, entre las bacterias tenemos al neumococo, el meningococo, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Escherichia coli, ¿ya? Entre los virus tenemos el herpevirus, poliovirus, citomegalovirus y entre los hongos el más frecuente está el Cryptococcus neoformans, ¿ya? Que aquí también se ven. En tinta china se lo observa esto, ya se agrega en un portaobjeto una gota del líquido cefalorraquídeo y sobre esa gota se agrega una gota de tinta china y como estos Cryptococcus son redonditos y tienen una cápsula de polisacáridos impermeable al colorante, se ven de esta forma, ya no se tiñen. Ahora, en cuanto al método de la obtención de la muestra, como les decía, se realiza punción lumbar del paciente. Esta punción no puede ser realizada por cualquier médico. Tiene que ser un médico que ya tenga experiencia o un interno que tenga experiencia, ¿no? En este tipo de toma de muestras, porque es una punción muy riesgosa y también es traumática, es muy dolorosa. El paciente entonces debe colocarse en posición fetal, como está aquí, con sus piernas y sus codos cerca, como dicen, ¿no? Con las rodillas encogidas hacia el abdomen. Y luego se tiene que desinfectar con alcohol al 70% en una zona de 10 centímetros donde vamos a puncionar, ¿no? Que es esta zona entre donde se encuentra mayormente la L3 y la L4. Luego se debe repetir la misma operación, pero con yodo povidona, que se deja secar por 1 minuto. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esta asepsia? Porque tenemos que reducir lo que ustedes ya saben, ¿no? La flora normal que hay en la piel, ¿ya? Porque si nosotros no realizamos una buena asepsia y antisepsia, vamos a contaminar nuestras muestras con flora de piel. Y o sea, es un gran perjuicio eso, ¿no? Para el paciente que realicemos una toma de muestra contaminada. Y o sea, el paciente en vano ha recibido un pinchazo bien doloroso. ¿Ya? Por eso hay que tener conciencia aquí y realizar una buena asepsia. Luego, después de haber esterilizado, ¿no? La zona a puncionar, se debe introducir una aguja en el espacio subaracnoide entre la vértebra lumbar 3 y la L4, ¿ya? Que es aquí, miren, aquí se ve la agujita, como está penetrando, ¿ya? Luego de haber funcionado, se tiene que obtener de 5 a 10 ml de muestra y recibir en 3 tubos o frascos estériles, ¿ya? Porque estos 3 tubos van a ser designados para un tipo de estudio diferente. El primer tubo se utiliza para el estudio bioquímico, ¿ya? Se hace un estudio químico donde se solicita medir las concentraciones de proteína, glucosa y cloruro. El segundo tubo va a ser para el estudio microbiológico, o sea, para el cultivo, y el tercer tubo es para el citológico, ya el cual hacemos un recuento y diferencial de los leucocitos.
Ya. En caso de traumatismo en la obtención de la muestra, cuando se punciona un vaso capilar, se observa sangre en el tubo 1 y en el tubo 2. ¿Ya? Siempre, a veces, no siempre se puede realizar una buena toma de muestra, no a la perfección, y se observa como está aquí en esta imagen. ¿Ya? Si es que ha lastimado algún capilar, pues va a salir líquido cefalorraquídeo de color así medio rojito, ya porque está con sangre. No quiere decir que el líquido cefalorraquídeo sea de este color. En condiciones normales, el líquido cefalorraquídeo, ¿qué color tiene? Ya le habrá dicho la doctora. ¿Ah? ¿Cómo se ve? Cristalino. Cristalino, ¿no? Transparente, como agua de roca, según dice la literatura. Bueno, entonces, como les decía, la primera muestra es para realizar las pruebas bioquímicas e inmunológicas, ¿ya? El volumen de la muestra aquí puede ser mayor o igual a 1 ml, ¿ya? El segundo tubo para las pruebas microbiológicas, que puede ser mayor o igual a 2 ml, y el tercer tubo para el citológico, que puede ser mayor o igual a 1 ml, ¿ya? El procesamiento debe ser de inmediato, ¿ya? Sí o sí tiene que, ni bien se toma esta muestra, enviarse al laboratorio y el laboratorio hacer los respectivos estudios de inmediato, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo dejan mucho tiempo, en el químico, por ejemplo, va a aumentar las proteínas y va a ir disminuyendo la glucosa. En la muestra microbiológica hay riesgo de que prolifere la contaminación si es que ha tomado una mala toma de muestra. Y en el tercer tubo el citológico, pues se pueden ir lisando las células, ¿ya? Entonces, por eso que se tiene que procesar de inmediato. Se debe conservar a 35 a 37 grados centígrados 1 hora como máximo, ¿ya? En caso de sospecha de un agente viral se debe guardar a menos 70 grados y nunca debe congelarse a temperatura superior, ¿ya? Esto ya se hacen pruebas de biología molecular. Ahora estas son algunas aproximaciones de cómo interpretaríamos eh, eh, un tipo de meningitis de acuerdo a la cantidad de leucocitos y los parámetros de glucosa y proteína que hay en el líquido, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo normalmente se pueden encontrar menor a 10 leucocitos. El tipo de célula predominante en un líquido normal, estoy diciendo, son los mononucleares, proteínas menor a 45 miligramos de cilitro y glucosa entre 35 a 130. Esto es lo normal en un líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando en este líquido, eh, o perdón, en un tipo de meningitis bacteriana, los leucocitos aumentan a mayor a 1000, ¿ya? Mayor a 1000 en meningitis bacteriana. El tipo de célula que va a predominar de estos 1000 son los polimorfonucleares, ¿ya? Las proteínas van a estar muy elevadas, por así decirlo, un valor de 150, 200, así, ¿ya? Y la glucosa disminuida, ¿ya? Así por así decirlo, un 10, un 15, eso, ¿ya? Ahora aquí yo no puedo, se usan terminologías igual. Por ejemplo, cuando hablamos de glucosa en sangre, se dice glicemia, ¿no? Cuando está elevado, se dice hiperglicemia y cuando está disminuido, se dice hipoglucemia, ¿no? En este caso, como estamos hablando del líquido cefalorraquídeo, se usa el término raquia, ¿ya? Entonces, cuando aquí hay proteínas elevadas, se dice hiperproteinorraquia, ¿ya? Hiperproteinorraquia. Cuando está disminuida, hipoproteinorraquia. Y aquí la glucosa lo mismo. Cuando está aumentada, hiperglucorraquia. Y cuando está disminuida, hipoglucorraquia. Bien, en la meningitis viral, los leucocitos están menor a 300. Los tipos de células que hay pueden haber tanto polimorfos como mononucleares.
¿ya? Las proteínas sí pueden estar ligeramente elevadas, como si decir un 60, y, o pueden estar normales, ¿ya? Y la glucosa normal. Aquí quería preguntarles, me olvidé, ¿por qué creen que la glucosa está disminuida? ¿En dónde Porque las bacterias la consumen. Porque las consumen? bacterias ocupan la glucosa, ¿no? Las consumen. Y cuando las bacterias consumen la glucosa, pues lo usan para su metabolismo y van produciendo desechos, ¿no? O también van sintetizando proteínas y es por eso que estas aumentan. Ya, hasta ahí estamos hasta la meningitis viral. Ahora la meningitis por Mycobacterium tuberculosis, los leucocitos están menor a 500. El tipo de célula es mononuclear porque la Mycobacterium tuberculosis es una bacteria intracelular, ¿no? Las proteínas están muy elevadas, por así decirlo, 350, 400, ¿ya? Y tenemos también hipoglucorraquia, ¿ya? Puede ser un 15, un 20, un 10. En cuanto a la meningitis bacteriana, que ya ha recibido un tratamiento con antibióticos, por eso dice parcialmente tratada, los leucocitos van a estar menor a 1000. Tipo de células pueden haber polimorfos como mononucleares, pero como es bacteriana, va a predominar ¿quiénes? Los polimorfos nucleares, ¿no? Proteínas van a estar elevadas y glucosa disminuida. Ahora, el primer día cuando nos llega la muestra al laboratorio, se debe separar, ¿no? Como bien decía, es que a veces solamente nos llega un tubito, no es como les presenté hace rato, ¿no? Que es lo correcto, que nos lleguen 3 tubos para cada servicio, un tubo para química, un tubo para bacteriología y, y el otro tubo para el citológico, ¿ya? Pero al momento de trabajar es diferente la realidad, ¿ya? Nos llega en sí un solo tubito y no nos llega el volumen que nosotros queremos. A veces funcionan y solamente sacan 2 ml, 1 ml. En el caso de los pediátricos, las muestras son bien escasas, bien poquitas. Bien, pero como solo nos llega un tubo, lo que se tiene que hacer es separar en alícuotas, ¿no? Para cada estudio solicitado. Si el líquido que nos llega al laboratorio tiene este aspecto turbio, se siembra directamente en los medios de cultivo, ¿ya? Se coloca una gota en el portaobjeto y se deja secar y se realiza la tinción de grano. Si se sospecha de Mycobacterium tuberculosis, se realiza también una tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Ahora, si el líquido que nos llega al laboratorio tiene este aspecto límpido, transparente, cristalino, se debe centrifugar 15 minutos a 1500 revoluciones por minuto, ¿ya? ¿Para qué hacemos esto? Eh, para que se concentren las bacterias que si es que hubieran, ¿no? Y se vayan al sedimento. Entonces, aquí vamos a tener dos partes, un sobrenadante y un sedimento. El sobrenadante se lo pasamos al servicio de química para que realicen lo que es la glucosa y la proteína, ¿no? En cuanto al sedimento, lo utilizamos en bacteriología para sembrar, para realizar el examen directo, tinción de Gram, tinción de Ziel-Nielsen y la tinta china, ¿ya? Yeah. Aquí tenemos nuestra muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Se le realiza un análisis citoquímico, pero el citoquímico no lo realizamos nosotros, ¿ya? Nosotros realizamos la parte de bacteriología, que vendrían a ser el cultivo. Cultivamos en agar maconque, agar sangre, agar chocolate y caldo de BHI, ¿ya? También en agar saburo para los hongos.
También realizamos lo que son las tinciones y el examen directo en la tinta china. ¿Ya? Esto es lo que nosotros realizamos en el laboratorio. Ahora, lo primero que siempre se le realiza es un examen directo, ¿no? Que ya saben cómo se realiza. De la muestra, si es que nos ha llegado turbia, colocamos directamente una gota en el portaobjeto, ponemos el cubre y observamos al microscopio al 40X. Ya ahí lo que tenemos que buscar son la presencia de leucocitos. Para la tinta china, igual solamente es colocar una gota de la muestra, una gota de reactivo de tinta china encima y colocar el cubreobjeto y observar al 40X. Como les dije, en el caso de Cryptococcus neoformans, tienen una membrana impermeable a la tinta china y se ven de esta forma. Ya se ven esférica y amarilla. ¿Ya? En cuanto a la siembra en los medios de cultivo, igual depositan una gota en los medios que ya les he mencionado: agar sangre, chocolate, McConkey, agar saburo y BHI. Ya tienen que colocar una gota en un extremo y siembran en estría y por agotamiento. El agar sangre y el agar chocolate se los lleva a un ambiente de microaerofilia para las bacterias exigentes, ¿no? Como ser los Streptococcus o las Neisseria. Y ya lo que es el agar McConkey, caldo BHI y agar saburo no necesitan microaerofilia. El segundo día estamos suponiendo que nos ha desarrollado esto en nuestros medios de cultivo. Con ver que ha crecido en el agar sangre, en el agar chocolate y no me creció en el agar McConkey, ¿de qué bacteria ya estarían sospechando ustedes? ¿Es un coco? ¿Es un bacilo? ¿Qué creen que es? Un coco. Es un coco, ¿no es? Porque no me ha desarrollado en el agar McConkey, que es un medio selectivo. ¿Ya? En el agar sangre hemos visto colonias pequeñas, translúcidas, como gotitas de rocío. ¿Ya? Y en el agar chocolate presentan la misma morfología. Ya tienen que ver eso macroscópicamente, cómo se ven en las colonias. ¿Ya? Ahora, a esas colonias le realizamos nosotros siempre una tinción de Gram para saber qué pruebas voy a realizar dependiendo del tipo de microorganismo que vea, ¿no? En este caso, si yo le realizo una tinción de Gram a una de estas colonias y veo cocos Gram positivos, pues voy a hacer pruebas para cocos Gram positivos. Primero realizo la prueba de la catalasa. Si me da catalasa positivo, pues me voy para el género Staphylococcus, ¿no? Y realizo pruebas para Staphylococcus. Si me da catalasa negativo, pues me voy para el género Streptococcus y realizo pruebas para Streptococcus. Ahora, si yo en mi tinción de Gram veo bacilos Gram negativos, pues realizo pruebas para bacilos Gram negativos. ¿Ya? Primero una oxidasa y una galería bioquímica. Una vez yo ya he identificado la bacteria que me ha crecido en mis medios de cultivo, por así decirlo, digamos que es una Neisseria meningitidis, debo realizarle su respectivo antibiograma. Igual cada vez les explico cómo se realiza el antibiograma. Tienen que tomar una o dos colonias, dependiendo del tamaño que éstas tengan, disolverlo en un tubo con solfi-estéril y homogenizarlo en el vortex. Luego tienen que hacer la lectura en el equipo de StatFax, en el cual la absorbancia le tiene que dar entre 0.08 a 0.1 según la escala de McFarland, ¿ya? Luego este inóculo tienen que con un hisopo nuevo humedecerlo y realizar la siembra en un agar Mueller-Hinton más sangre, ¿ya? Si fuera una Neisseria, agar Mueller-Hinton más sangre. Se siembra de forma masiva, se colocan los discos y se lleva a incubar. Al día siguiente, debo revisar esos discos, el tamaño de los halos y hacer la interpretación con
con la guía de la CLSI, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros teníamos que haber realizado el día de hoy. No sé si está la otra auxiliar, si quiere empezar con el caso clínico. Auxiliar, ¿puede volver a la diapo de atrás, por favor? Sí, aún se puede. Ya, ¿puedo pasar? Sí, sí, gracias. Ya. En su guía tienen unos casos clínicos, ¿ya? Uno dice, una mujer de 42 años llega a urgencia con fiebre, dolor de cabeza intenso y rigidez de cuello. Hasta aquí, ¿qué estamos viendo? Hasta lo que hemos leído. Con la doctora han avanzado eso, ¿no? Estos síntomas, ¿qué son? ¿Son una triada de qué? Ya una meningitis. Ya. Y dice, además presenta vómito y sensibilidad a la luz. El paciente no tiene antecedentes significativos de salud previa y durante la evaluación se observa rigidez en la nuca y signo de Brudzinski. Ya estos signos es que cuando el paciente uno le dobla el cuello hacia arriba, sus piernas igual y su cadera se van hacia arriba. ¿Ya? Se decide realizar una punción lumbar, dice. ¿Ya? Aquí en el nombre, pues anotamos el nombre del paciente, el tipo de la muestra, ¿qué sería? Líquido. ¿Cuál es la muestra aquí? Si es punción lumbar. LCR. Líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el análisis solicitado? Punción lumbar. Análisis solicitado. A ver, ¿cómo va a decir? Sería cultivo. ¿Cómo va a decir función lumbar? A ver, Análisis ¿me escuchan o no me escuchan? Análisis químico y microbiológico de líquido cefalorraquídeo auxiliar. Eso es análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo, porque ustedes van a hacer un cito recuento de células, que es cuántos leucocitos y son polimorfo o mononucleares. Cito, químico, glucosa y proteínas. Y bacteriológico, el cultivo, obtención de grama, antibiograma del líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo puede decir que van a hacer punción lumbar? Si les he dicho bien claro que la punción lumbar es la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo. Les he mandado un video. ¿Acaso ustedes van a hacer punción lumbar? No, el médico hace ahora. Entonces, pues, ¿por qué dicen eso? Bien. El aspecto de la muestra, ¿cómo sería aquí? Si es Turbio. un paciente. Turbio. Ya. Análisis citológico, leucocito, ¿cómo sería en una meningitis bacteriana? 780 células. 780 No. células. Les mostré un cuadrito hace rato, ¿no? ¿Es mayor a 1000? Mayor a 1000, ¿no? Pueden poner ahí 1000, 1200, así. ¿Ya? En cuanto a los porcentajes, para esto es que se realiza el citoquímico, chicos, les dije, ¿no? Se hace un recuento de los leucocitos, por eso que aquí vamos a poner una cantidad, 1000, digamos, Chicos, por si 1200. acaso yo esto pregunto hartísimo, les pongo un caso clínico con valores y ustedes tienen que decidir y saber interpretar qué es. Les digo, a ver, llenen un análisis de este caso clínico y ustedes tienen que saber qué poner, porque esa es su función del bioquímico. ¿Ya? Entonces en el citológico les dije que hacemos recuento de leucocitos y el diferencial. ¿Qué es el diferencial? Nos indica qué porcentaje de polimorfonucleares hay de este total. Entonces, si ustedes ponen aquí 1200 leucocitos, en el caso de una meningitis bacteriana, siempre predominan lo que son los polimorfonucleares. Entonces, aquí pueden poner un 90% y aquí los mononucleares un 10%. ¿Qué quiere decir este 90%?
que el 90% de este 1200 que pusieron aquí son polimorfonucleares y el 10% son mononucleares, ¿ya? En cuanto al análisis químico, dijimos que se realiza glucosa y proteína. ¿Cómo estarían? En glucosa puede ser 32 miligramos por decilitro. Un poco menos. Dijimos que lo 20, normal también 20, 35. puede estar 15, 20, ¿ya? Con hipoglucorraquia. En cuanto aquí en las proteínas, 220, disminuidas o aumentadas. aumentada. Aumentadas, ¿no? Pueden poner 150, 200. En cuanto al análisis bacteriológico, que es el que ya realizamos en el área de bacteriología, en la tinción de Gram, ¿qué se observaría? Diplococo. Ya completo, pero diplococo, ¿qué? Diplococo gran negativo. Diplococo gran negativo. Si sospechamos de una Neisseria, podemos poner arriñonado o en forma de café, ¿no? Que es la Sí. morfología que presenta. En tinción de Ziel-Nielsen no se observan VAR, germen aislado. ¿Cuál sería? La Neisseria. Meningitis. Neisseria Kepler. Neisseria meningitis. Neisseria meningitis, ¿ya? Y en su antibiograma tienen que colocar ustedes lo que son como mínimo 5 discos, ¿no? Pueden poner aquí 3 que sean sensibles y 2 o 3 si es que pillan que sean resistentes, ¿ya? Ya este es otro caso clínico que estaba en su guía. A ver, ustedes, yo voy leyendo y ya ustedes van a ir resolviendo. Dice, un soldado de 21 años llega a la emergencia con antecedentes de 2 días de evolución de cefalea, que es dolor de cabeza, fiebre, y es medicado con analgésicos y antipiréticos. 2 días después, el paciente no había acudido al cuartel ni había llamado para dar explicación por lo que su madre fue a su apartamento donde lo encontró al paciente en cama, confuso y muy agitado. Lo llevó nuevamente a la emergencia. El paciente estaba semi-inconsciente con rigidez de nuca, fiebre y cefalea. Ya hasta ahí hemos leído que presenta lo que son toda la clínica de una meningitis, ¿no? Aparte que también tenía ya días de evolución. Entonces, en el nombre ahí se coloca el nombre del paciente, en el tipo de muestra, ¿cuál sería? Rapidito. Gotitas de presión. No. Ay, perdón. LCR. LCR igual. Líquido LCR. cefalorraquídeo. Análisis solicitado. Análisis citoquímico y bacteriológico y microbiológico del líquido cefalorraquídeo. Ya el aspecto. Turbio. Análisis citológico. Puede ser leucocitos de 780 células sobre milímetros cúbicos. Último caso. Dijimos muestra, líquido cefalorraquídeo. Análisis solicitado. ¿Qué era el análisis solicitado? Análisis citoquímico y bacteriológico. Líquido cefalorraquídeo. Análisis solicitado sería el Citológico, químico. análisis citológico y citoquímico y microbiológico del líquido cefalorraquídeo. Ya. Examen citológico. En sí se dice citoquímico, ¿no? Ya. Examen citoquímico y bacteriológico de LCR. El aspecto turbio, dijeron. En cuanto al estudio citológico, leucocitos mayor a 1000, polimorfonucleares 90, 95, mononucleares 5, 10, hasta 15, ¿ya? En cuanto al análisis químico, hay hipoglucorraquia, entonces valores inferiores a 45, ¿ya? Como por así decir un 30, 20, 15, ya incluso a veces 6.
proteínas elevadas, ¿no? Hiperproteinorraquia de 200, 250, incluso más. Análisis bacteriológico, tinción de Gram. ¿Qué otro tipo de bacteria produce meningitis? A ver, en la tinción de Gram, ¿qué observarían? Aparte de la Neisseria. Un neumococo. Ya, ¿cómo se observaría entonces en la tinción de Gram? Rapidito, chicos, tengo que llamar lista. ¿Cómo se observa el neumococo en la tinción de Gram? Coco. Gran positivo, sí. Es un diplococo gran positivo. Diplococo, Gram positivo, ¿no ves? Si ya hemos hecho Sí. prácticas streptococo. Diplococo, Gram positivo, lanceolado, ¿no ves? Porque no es completamente férica la bacteria. Ya. Tinción de Ciel-Nielsen. No se observa. No se No se observan bar, dije, ¿no ves? NSO bar. Germen aislado, ¿cuál sería entonces? Neisseria meningitis. No, si está diciendo diplococo, Sí. Gram positivo. Germen aislado sería entonces Streptococcus pneumoniae. Tiene que colocar género y especie. No puede poner aquí neumococo. ¿Ya? Género y especie. Streptococcus pneumoniae. Ya. Y ya luego el antibiograma. Igual, mínimo tienen que informar 5 o 6 antibióticos. Ya pueden poner aquí unos 3 sensibles y aquí 2 o 3 resistentes. Incluso pueden poner igual intermedios si es que quieren ampliar. ¿Ya? Eso sería, ¿no?, todo con respecto a la práctica de hoy. No sé si la doctora quiere complementar algo. Puede llamar lista, le he pasado la lista, por favor, a su Sí, doctora.